Deconstrucción de danzas folclóricas. Qué concepto interesante me pareció y ya voy a ver cómo lo voy a vincular con el tema también de la música, que es el que nos compete. Lo leí ahí en un aviso, no sé de qué trata, pero enseguida se me ocurrió el hecho de pensar en esto, de que vieron que las danzas folclóricas tienen, al menos las argentinas, tienen como una forma, primero que la música respeta una cantidad de compases para poder meter la danza adentro, y las danzas son estudiadas de memoria, o sea, todos los bailarines hacen lo mismo. Sí, como todo, es como la música clásica. Todo siempre puede tener un lugar de la creatividad en lo que se refiere a darle una vuelta más a un gesto, pero la estructura es la misma. Los pasos son los mismos, las vueltas son las mismas. No se inventa un paso. Y lo mismo pasa con la música clásica de concierto, ¿no? Digamos que el músico toca la partitura tal cual está, todas las notas del compositor, y puede encontrar un poco de expresividad en atrasar alguna nota, en dar un matiz distinto, en acentuar, pero digamos, o sea, no digo que no, puedes hacer un montón a nivel expresivo, pero la cárcel es mucho más gigante, ¿no? Y me vino a la memoria de un muchacho que yo, bueno, que conozco, un bailarín de acá de la ciudad, que aparte es, no sé, el tipo es actor, hace expresión corporal. Y me acuerdo que en una peña el tipo se puso a bailar folclore, pero inventaba. O sea, todo dentro de los compases. Y eso lo entiendo, porque si eres bailarín y va a divertirse y a bailar, no se va también a oponer a la música que está grabada, o a la compañera que también sigue la coreografía. Pero dentro del espacio que él le daba, hacía cualquier cosa. Y estaba bueno. Pero sobre todo, o sea, estaba buenísimo, porque el tipo es bueno, no digo que todos seamos buenos como él. Pero lo que sí que yo quiero rescatar de esto, sobre todo, es que me parecía divertidísimo. Me parecía que el tipo se divertía muchísimo. Jugaba, cambiaba, hacía cosas de la danza y de golpe las negaba. Eh, no sé de qué trata esta otra deconstrucción de la danza, es más, me da ganas de ir a verla. Pero sí me da esta idea de pensar a favor de la deconstrucción de la forma. Y ahí es donde voy a hablar a favor de la improvisación como espectáculo, por sobre la repetición como espectáculo, que está muy bien, y aparte se disfruta de muchas otras maneras. ¿Quién no se emociona en disfrutar una sonata de Beethoven bien tocada? Más vale que te emocionás. Pero no vamos a negar también la otra virtud de la improvisación, por ejemplo en el jazz, de que cuando el músico improvisa, está diciendo lo que viene a su mente y a su cuerpo y a su alma en ese momento, y eso es lo que cuenta. Y la persona que lo va a ver también eso es lo que recibe. Recibe una comunicación inmediata de los sentimientos más puros y caprichosos del músico. Creo que eso es lo que rescata también el público a la hora de ver jazz. Entiende que está pasando eso. Esa es un poco la diversión. Y es indudablemente divertido. Sigan tocando clásicos todo lo que quieran. Pero bueno, abogo por la improvisación en el espectáculo. Abogo por la improvisación en el jazz. Abogo por fomentar en el estudio la improvisación en la música. Porque el retorno de la discusión vendría a ser a esto de que si el arte sirve para que los seres humanos se comuniquen entre sí o cuál es el fin, ¿no? Porque el arte como espectáculo justamente ha cuestionado en su momento eso. Pone al arte como un bien de consumo y al espectador como un consumidor pasivo de aquello, ¿no? Él no hace nada, solamente recibe, o sea, paga por lo que va a ver y recibe la experiencia, digamos. Ahora estamos diciendo, si yo improviso, pienso en algo y lo digo y vos lo estás escuchando, de alguna manera nos estamos comunicando. Quizás no de una forma asimétrica, o sea, obviamente hay uno que está proponiendo y otro que está recibiendo, pero hay una interacción, porque cada respuesta que el público le da a ese improvisador modifica el mensaje que voy dando. Si yo voy tocando y por ejemplo veo que a los tipos les gusta tal cosa, lo mismo es para allá. Si veo que les aburre, empiezo a restar. O sea que digamos que si bien no es completamente simétrica, empieza a haber una especie de interacción, una especie de simetría, que digamos que en la sala de concierto esa simetría prácticamente no existe. Y volviendo después entonces a la danza como forma de comunicación, es cierto que toda la vida hubo formas folclóricas de comunicarse, en la que había pautas que había que respetar, si no, no era ese folclore. Toda la vida habrá habido rituales en los que hay que seguir las normas y se tratan de comunicar dentro de lo que esas normas permiten. De hecho, el juego, el deporte es algo así. Digamos, tiene reglas, no puedes salir de esas reglas y dentro de esas reglas tratás de comunicarte como si fueras libre, ¿no? O sea, sin más, me levanté con eso. Arrivederci, abrazo y nos vemos en el próximo video. Y si te gustó, en el próximo. Y si te gustó, en el próximo, en el próximo, en el próximo, hasta que te canses y ya no quieras ver más videos. Arrivederci.